Venga ya. ¿Qué pasa, calisténicos? En el vídeo de hoy les voy a enseñar una técnica que me ha ayudado a limpiar y perfeccionar muchísimo mi muscle up. También vamos a repasar qué hacer si todavía no te has sacado tu primer muscle up para conseguirlo, así que vamos a empezar. Normalmente cuando un calisténico promedio quiere perfeccionar su muscle up y hacerlo más limpio, sobre todo en lo que se centra es en las piernas. No flexionar las piernas y no llevarlas mucho hacia adelante. También en el balanceo, de no irse demasiado adelante, normalmente se permite que cuando haces el primer balanceo por un muscle up vayas adelante, pero no pasar una línea imaginaria de unos 30, 40, 50 centímetros como mucho. Por ejemplo, en el caso de Coque, cuando le dije que intentara hacer un muscle up lo más limpio posible, él se centró en eso, en las piernas, en no flexionarlas, en no llevarlas muy adelante, pero hay un detalle que es lo que les quiero explicar en el vídeo de hoy, que aparte de ese tema de las piernas, si lo haces, te puede hacer que tu muscle up se vea muchísimo más limpio, mucho más estético, y que además es la técnica que utilizan las personas que vemos en internet que tienen los muscle up más limpios del mundo y que impresionan muchísimo, es lo que hacen. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues me estoy refiriendo a la parte de los brazos. Cuando tú haces un muscle up, tiras y normalmente hay este movimiento para luego subir. ¿Qué pasa? Que ese movimiento se ve como un poco brusco, es un movimiento de tiro, cambio y subo, como en los ejercicios comando que vimos hace poco en el canal. ¿Cómo puedes hacer para limpiar mucho ese movimiento? Pues lo que tienes que hacer es intentar que la dominada vaya lo más alta posible y luego, en lugar de hacer ese cambio y subir, haces la dominada lo más alta posible y luego te quedas aquí y vas haciendo el fondo sin que la cabeza y el cuerpo vayan tanto hacia adelante. Cuanto menos te vayas hacia adelante, más limpio se va a ver. Imagínense tirar aquí y luego un fondo tipo Impossible Dip. ¿Cómo se consigue eso? Pues eso se consigue, como acabo de decir, primero haciendo una dominada lo más alta posible para que luego te sea más fácil estirar y utilizar la fuerza de tu tríceps en una especie de fondo en barra, pero tipo Impossible hacia atrás, para que consigas mantenerte ahí y terminar de subirlo. Como se imaginarán, esto realmente no es algo tan fácil de llevar a cabo. No es que digas, ah, vale, pues voy a hacerlo y ya está. Tienes que entrenarlo un poco, tienes que fortalecer, pero es importante tenerlo en mente, porque yo antes ni lo había pensado, por así decirlo, ni lo intentaba, y me salían los muscle up un poco más feos, por así decirlo, sin esa técnica. Entonces, desde que lo estoy intentando llevar a cabo, pues los he limpiado bastante. Todavía me queda terreno por avanzar, todavía puedo mejorarlas bastante más, pero considero que me están saliendo bastante más limpias esos muscle up. Dale. Fuérzalo más, espera, descansa. Métele. Vamos. No. Bájalo, tienes que luchar ahí un poco más. Va, céntrate solo en lo de arriba y sacrificamos un poco las piernas, a ver si por lo menos le vas cogiendo la técnica. Va. Eso. Vale, pues claro, tendrías que hacer eso y ahora sin las piernas. Pero por ahí va, por ahí va. ¿Qué consejos les puedo dar para llevar a cabo esta técnica de muscle up? Pues que intenten practicar las dominadas todavía más altas, tipo casi hasta las costillas, o si pueden hasta los abdominales o incluso hasta el ombligo, pues mejor todavía. También, si le meten un poquito de agarre falso, les puede ayudar bastante, aunque no le metan demasiado, porque mucho agarre falso se suele considerar que no es válido en un muscle up, por ejemplo en las competiciones y demás. Y luego otra cosa, cuando subes y vas a hacer ese cambio sin echarte para adelante, pues a veces es mejor dejar la muñeca un poco atrás y subir como flexionando así, porque si haces este cambio aquí, eso ya te incita a que te vayas hacia adelante. Entonces es mejor dejar la muñeca un poco atrás e intentar estirar así. Por ejemplo, si se fijan en Cybob, él se le nota muchísimo que hace eso con las muñecas y así le salen de limpios los muscle up. Y otra cosa que pueden practicar también es los fondos en barra, pues tipo
impossible dip, ¿no? Sin inclinar el cuerpo hacia adelante tanto, sino intentar mantenerse un poco atrás. Obviamente, si entrenan para el propio impossible dip, pues también les vendrá muy bien. Lo que pasa es que el impossible dip pues, es un ejercicio mucho más avanzado que un muscle up y a lo mejor no les interesa irse tan adelante para perfeccionar el muscle up. Vamos a hacer ahora un repaso rápido de cómo hacer si no eres capaz de hacer ningún muscle up, cómo aprender a hacerlo. Son 3 factores. El primero es las dominadas. Tienes que dominar mucho las dominadas, ser capaz de hacer bastantes dominadas sin problema y ser capaz de hacerlas con una ejecución rápida. No te acostumbres a hacerlas lentas porque luego eso no te va a servir para el muscle up. De hecho, una vez que ya puedas hacer dominadas, debes empezar a entrenar dominadas explosivas, soltando las manos cuando llegas arriba para que eso luego te ayude a tener ese espacio de tiempo en el que pasar al muscle up. Luego, el segundo factor son los fondos, la fuerza de empuje, la parte de arriba, sobre todo los fondos en barra, que son los que más se parecen a lo que luego vamos a hacer en un muscle up. Tienes que ser capaz de hacerlo con bastante fluidez. Y el tercer y último factor, que no se suele tener muy en cuenta, pero es importante, es la movilidad. Tienes que ser capaz de hacer una extensión de hombros hasta un cierto punto. Si tienes muy poca movilidad de hombros y no pasas de aquí, luego cuando quieras pasar de aquí, te va a costar, y en los primeros muscle up pues tienes que aprovechar esa movilidad para sacarlo. Y con respecto a la técnica del muscle up, pues hay un par de cositas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es el balanceo inicial. Tienen que saber que el muscle up es muchísimo más difícil, casi imposible empezarlo con una dominada normal sin balancearte. Tienes que dejar que el cuerpo vaya hacia adelante y luego ahí subes y haces el muscle up. Después, el cambio, si nunca han practicado el cambio de abajo arriba, lo pueden practicar en una barra baja, como estarán viendo en la imagen, para que tengan interiorizado ese movimiento. Y por último, obviamente, no intenten hacerlo desde el principio súper mega limpio. En los primeros muscle up no pasa nada si mueves las piernas, si a lo mejor no te sale exactamente con los 2 codos a la vez, sino que metes uno primero y el otro un poco después. Es normal que al principio te salga sucio y lo puedes ir sacando así y luego irlo limpiando. Pero como advertencia, decirles que tengan cuidado de si les sale sucio, les sale feo, les sale con mala técnica, o si son los primeros muscle up que han hecho en su vida en general, tengan cuidado de no excederse y no hacer demasiados intentos, porque le puede dar dolor de codos, dolor de hombros, sobre todo en el caso de que, lo típico, se sacan su primer muscle up medio sucio, medio feo, y ese mismo día hacen 10 más, o el día siguiente lo siguen haciendo un montón de veces. Ahí es cuando empiezan los problemas. Vayan poco a poco, hagan 3 o 4 intentos de muscle up como mucho y luego sigan repasando las dominadas, sigan repasando los fondos, pero no se pongan a hacer un montón de muscle up de entrada porque su cuerpo no estará acostumbrado y se pueden lesionar. Si necesitan una ayuda extra, recordarles que en la aplicación, en Calistenia App, tienen tanto el programa de tu primer muscle up como el Smart Progress de muscle up, que les guiarán paso por paso para que lo vayan sacando. Además, también tenemos rutinas gratuitas de refuerzo de muscle up, de refuerzo de dominadas y demás, así que ya saben, descárguense la aplicación y denle caña. Bueno, calisténicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva de mucha ayuda y ya saben, entrenen duro con Calistenia App, denme mucho apoyo, síganme en Instagram y usen el código Yeray en prosis.com. Un saludo.